Nada es plano, ni tan siquiera lo que pueda sentir como ausencia de sonido. Podríamos pensar que nada es silencio mientras tiene vida. Estaríamos frente a un error. Una vez exhalado el último aliento, el sonido continúa. El espacio en el que ha sucedido contiene sus propios sonidos. Nada es plano. Observa que el dibujo sonoro de todo lo que nos rodea va más allá de lo que llegamos o pensamos que llegamos a poder captar. Ese pensar que no lo captamos no deja de ser algo irreal. Todo mensaje se emite en espacios en los que la sonoridad se puede escuchar más allá de la proyección del mensaje principal al que estamos prestando atención. Toda esta proyección, aun de forma inconsciente, acompaña al mensaje. Solo por esta razón, creer que comunicar solo es basarse en la proyección de la voz es quedarnos cortos. Comunicar, basándonos solo en la proyección de la voz, rompe la riqueza narrativa que ofrece todo lo que podemos observar alrededor de cada mensaje. Hoy observamos acerca del dibujo de espacios sonoros. Hola, soy Antonio Fernández Coca y esto es un nuevo capítulo de Observa, el podcast que fomenta tu sentido de la observación. Este capítulo del podcast Observa emplea sonido inmersivo binaural. Utiliza tus auriculares para disfrutarlo mejor. Los espacios físicos donde nos movemos cada día no son más que lugares dotados de contenidos en función de la liturgia para los que han sido destinados en cada momento. Alcobendas San Sebastián de los Reyes. Día 4. Cuando nos encontramos en un espacio, podemos reconocer su utilidad en función de los elementos que localizamos en ellos. Así, sabemos si un espacio es un cuarto de baño, un dormitorio, una cocina, un salón, una tienda, una carretera o quizás un campo, por ejemplo. Los espacios son entes visibles, lo que hay en ellos, dotándoles de utilidad, también. En todos ellos suceden cosas que producen sonido, incluso cuando la vida los abandona. Entonces, si en todos los espacios habitan sonidos, ¿podríamos observarlos como parte de la narrativa que proyecta cada uno de estos lugares? ¿Podríamos contar con ellos a la hora de narrar un relato o incluso escuchar cómo suena un cuadro? Y, en el caso de sonidos que observamos para ser empleados en una narración desde un soporte digital, como pueda ser el vídeo, el podcast o el video podcast, ¿cómo podríamos seleccionar una u otra pieza que trazase un buen dibujo sonoro que apoyase lo que transmitimos? El año 1975 se estrenó la película Tiburón. Fue la más taquillera del momento. Su banda sonora fue creada por John Williams. Este compositor logró que la música que generó para esta obra fuese más allá de lo habitual. Frente al uso esperado de notas musicales sin más, propias de otras películas de la época, Williams pasó a definir la escena inicial con el sonido de un inmenso mar en calma, cuyas leves olas rozaban una boya. Mezcló estos sonidos con el también suave movimiento del aire que habita toda calma tensa. Con ello,
lograba crear una sensación de soledad y aislamiento propia de un mar tranquilo, donde no se adivina ningún riesgo, un mar en el que una mujer entrará a nadar confiando en lo que no sucederá. Ella no regresará viva. Un gran animal marino, un asesino, que no vemos hasta bien entrada la película, pero que intuimos y sentimos desde el dibujo sonoro que proyecta su banda sonora, le atacará. A lo largo de Tiburón, los sonidos naturales y ambientales abrazan la narrativa de tal forma que la potencia y dispara dentro de nuestra propia recepción, provocándonos pánico incluso mucho antes de que, como te comentaba antes, llegar a ver al depredador que da nombre a esta película. Todo esto se hizo el año 1975. Han pasado ya alrededor de 50 años. Desde entonces, esto es un recuerdo de mi infancia, rememoro cómo la publicidad del momento la anunciaba desde un lema que decía algo así como «Vivirás una sensación tan real como si estuvieses allí mismo». Gracias a la espectacularidad de su sonido. En muchas ciudades, los cines instalaron altavoces incluso debajo de las butacas para potenciar esa sensación inmersiva. Una que quizá fue precedente de lo que hoy llamamos sonido binaural. Algo que ya entonces potenció la conexión emocional entre el relato ofrecido desde el guión y el público que asistimos a su proyección en una sala de cine. Sonido, cine y nuestro hogar. Alrededor del estreno de la película Tiburón, diversas empresas licenciatarias lanzaron al mercado el soporte de vídeo de reproductores para hogar VHS, desarrollado en esa misma década de los años 1970 por la empresa Philips. El VHS introdujo el cine a la carta en casa. Hasta entonces, no podíamos decidir qué ver en cada momento desde nuestro aparato de televisión. Tampoco se podía usar desde cualquier otro medio. El vídeo VHS también nos dejó más tiempo para ver una y otra vez, según qué secuencias, de las películas que reproducíamos o grabábamos en él. Esto nos daba una oportunidad más para vivir estos visionados desde una mejor atención, desde tanto la imagen como el sonido que emanaba desde este reproductor, cuya calidad, a vista de hoy, dejaba mucho que desear. Hasta hace poco, tanto el sonido y la imagen que nos llegaba desde el vídeo VHS, el posterior lector DVD o incluso los primeros soportes digitales que se popularizaron, estaban llenos de carencias que eran plenamente aceptadas porque, seamos claros, la costumbre había logrado que lo habitual fuese norma. Pero esta calidad del sonido, piénsalo, visto con el oído actual, nos conecta emocionalmente. Escuchar una reproducción que emula el efecto VHS provoca un dibujo sonoro en nuestra memoria que nos conecta con tiempos pasados, con experiencias vividas y toda una serie de sensaciones que compartimos junto a otros hechos que sucedieron en esa no tan lejana época. Actualmente, los avances propios de la digitalización de formatos audiovisuales y también de los auditivos nos ha permitido una mejor introducción y uso de sonidos inmersivos desde múltiples dispositivos, como los que ya tanteaba la película Tiburón en el año 1975, entonces solo disponible desde salas de cine debidamente adecuadas.
Sin embargo, muchas veces creemos que no captamos el dibujo sonoro que proyectan estas mejoras, nada más lejos de la realidad. Sonido y vacío. Al inicio de este capítulo hemos rememorado la escena del agua chocando con la boya marina en la película Tiburón. Aparte de ese sonido y esa visualmente simple imagen, todo era puro vacío. Puede que nuestra atención estuviese solo en esa imagen, que no prestáramos total atención al sonido. Sin embargo, este estaba ahí, y sin él, el relato de este peligroso mar en calma, que parecía inocente, habría quedado incompleto. Los dibujos sonoros trazan sonido que son como los primeros trazos de un dibujo. Son necesarios, están presentes, muchas veces no los ves, pero sí los sientes. Sin ellos, la pieza se cae, sin ellos, la historia cojea. Sonido, liturgia y el recuerdo. Una novia de la década de los años 20 del siglo XXI camina hacia su pareja. Van a contraer matrimonio. Viste el mismo traje que llevó su madre el día de su casamiento, aquel lejano año de 1975. Este objeto, este traje, supone ser una conexión entre ella y su recuerdo desde una liturgia puramente emocional, que va más allá de la calidad de la antigua tela, su olor o el sonido diferente que provoca al moverse por la estancia o espacio. Los invitados que conocen la historia participan en ella, también desde su propia identidad y memoria, desde los sonidos proyectados desde quien oficia, a los que se suman emociones contenidas por parte de quienes también asisten. Todo ello también configura un dibujo emocional y sonoro que conecta a todos los participantes, ya sean la pareja protagonista o no, con sus propias experiencias, desde la misma asistencia a un rito social que también crea comunidad, que también refuerza el sentimiento de tribu. Todo, a la hora de observar, está conectado. Pero ahora, abandonemos por un momento esa boda. Salgamos de la misma y observémosla también desde fuera. Observa que la conexión entre recuerdos, objetos y aparatos que construyeron la memoria, como son las cintas de vídeo, los sonidos de entonces y los ritmos de ahora, no dejan de ser sonidos auditivos y o visuales que van mucho más allá de una simple primera impresión. Estamos frente a un dibujo sonoro, vivido en directo en esos momentos o reproducido mentalmente por cada uno de los invitados. Se trata de un dibujo sonoro que va más allá del sonido directo, el que parece que solo escuchamos. Un dibujo sonoro que fijará en la memoria de los asistentes las experiencias vividas. Sonido y tribu. Los dibujos sonoros, los dibujos experimentales, propios de cada época, son trazos que nos ayudan a entender tanto la sociedad del momento como el cómo ha cambiado la realidad con respecto a la actual, a la de nuestra propia tribu. Observa, una vez más, que un buen dibujo sonoro es la suma de experiencias, momentos personales y también históricos. Para entenderlos, hemos de contemplarlos y observarlos en función de sus propias realidades y no desde el presentismo actual. Como tribu, cuando nos comunicamos empleamos el verbo y también el sonido en función de nuestra propia cultura y realidad.
Ese sonido también es parte del ambiente que nos rodea en cada momento, pero es diferente en función del lugar donde nos encontramos, el entorno, la situación y también desde aquello que no escuchamos en primer término, pero que, sin duda, aporta la narrativa en la que estamos inmersos en cada momento. El sonido es parte de la liturgia que apoya lo que comunicamos y también lo que nos relatan. Emoción, identidad, memoria, conexión, entorno, situación y lo no oído en primer término son partes de todo dibujo sonoro, algo que nos permite provocar una mejor conexión con quien nos escucha o de, insisto, facilitarnos un mejor entendimiento de aquellos que observamos. El dibujo sonoro y el espacio tótem. Tomás, ¿el espacio también se puede considerar como una experiencia comunicativa? El espacio, según mi entender, es una entidad física en la que el humano interviene para dotarlo de significado. Se significa a través de la acción humana. Así nosotros tenemos espacios que son completamente anónimos, que no tienen ningún tipo de trascendencia a nivel comunicativo, pero luego tenemos espacios que tienen una alta carga comunicativa, ¿no? Nosotros podemos entender desde espacios reales como espacios virtuales. Por un lado, entiendo que existen las catedrales, existen los palacios que comunican determinadas cosas, y luego existe el espacio pictórico, el espacio de la red, donde ahí también se comunican cosas de otra manera. Tomás Pizá es arquitecto y un reconocido pintor figurativo que también es docente. Tomás es el invitado en este capítulo, en el que participa a lo largo del mismo. Así es, Lola. Desde la web coca.plus/sonoro tienes enlaces para saber más sobre él. Además, al final de este mismo capítulo que ahora escuchas, podrás observar un dibujo sonoro desde la interpretación auditiva de una de sus obras pictóricas. Los humanos habitamos y empleamos espacios construidos. En ellos también dibujamos toda una serie de experiencias donde lo sonoro no es un elemento ausente. Los interiores de estos espacios construidos no son más que una sucesión de espacios vacíos, carentes de uso hasta que no les dotamos de su propia liturgia. El sonido que adquiere cada uno de ellos depende de los objetos que lo habitan, los sonidos que llegarán, y de la experiencia que viviremos cuando los habitemos. Por otra parte, los exteriores de los espacios construidos también dibujan una experiencia en la que los sonidos forman parte de la misma. Observa cómo hasta hace no mucho la credibilidad y poder de un banco se proyectaba desde su edificio tótem, aquella sede central de imponentes fachadas y sólida construcción. Con ello, provocaban la seguridad que rodea la confianza que les depositábamos a través de las cuentas en las cuales guardábamos nuestro dinero. El sonido ambiente de las máquinas de escribir, el hablar en voz no muy alta, el quizás cierre de aquella caja fuerte o el girar de las llaves de seguridad potenciaba una liturgia formal, seria y protectora. Frente a esta imagen que ya vemos como antigua, aunque no hayan pasado más de 10 años del inicio de un cambio desde el concepto de seguridad, hoy la proyección de seguridad de un banco se traslada a la calidad de su espacio web, sus conexiones seguras, la publicidad desde la que nos proyectan imágenes y dibujos sonoros, desde los que intentan provocarnos un sentido de tranquilidad, cercanía y confianza. Hola. Hey. Hola. Una publicidad diseñada a modo y semejanza de cada tribu social a la que se dirigen, desde un lenguaje generacional y social, que también emplea dibujos sonoros desde los que intentan proyectar todo lo anteriormente dicho. Hola. Hey. Hola. Hoy,
El dibujo sonoro de lo que se desea proyectar también constituye un espacio tótem en el concepto con el que lo relacionamos. Dibujo sonoro. Imagen de marca. Acabamos de hacerlo. Hemos hablado de cómo los bancos buscan proyectar su servicio de seguridad desde la publicidad como un modo, una manera de impregnarnos de su imagen de marca, en la que también incluyen sonidos. Todo ello buscando quedarse dentro de nuestro imaginario, nuestra memoria. Sin embargo, observa que la imagen de marca desde el dibujo sonoro va mucho más allá de la publicidad de una institución bancaria. Pues el sonido afecta directamente en las emociones de las personas. Para nosotros es importante en nuestras tiendas tener una música que inspire pues, esa tranquilidad, esa paz, pero también esa elegancia y modernidad para que se transmitan los mismos valores que se expresan también en nuestros productos. Entonces, básicamente es tener una serie de música que sea neutra, pero a la vez un poquito dinámica, tampoco que te duermas. Y eso hace que luego quede todo bien integrado dentro del espacio y de la decoración. Así es como tenemos la música en Trends Home. Maribel Eboleón es una de las propietarias de Trends Home, una serie de tiendas y espacios de decoración de interior desde las que te dejo referencias desde la web coca.plus/sonoro. Su establecimiento lo tiene claro. La experiencia sonora que te acompaña en tu experiencia desde dentro de su espacio es tal y como ella te acaba de contar. Pero escuchemos más allá. Recuerda cuando entraste la última vez en cualquier otro establecimiento comercial. ¿Has notado qué música suena cuando entraste en él? Si has ido más veces a esa misma tienda, ¿varía esa tonalidad sonora o se mantiene? ¿Has notado la diferencia de velocidad a la hora de comprar en una tienda en función del sonido musical, publicitario o simplemente ambiental que proyectan desde sus altavoces? ¿No? ¿De verdad que no? Si no lo has sentido hasta ahora, te invito a visitar un supermercado en un momento en el que esté lleno de gente y en otro en el que seáis pocos. Observa cómo el sonido, cuando hay muchos compradores, es movido y cómo se suaviza cuando sois menos. El dibujo sonoro del concepto que desea proyectarse en cada momento, y ahora desde su uso por parte de las marcas comerciales, te invita a comprar más rápido y por tanto agilizar el flujo de clientes o pausar tu ritmo, provocando que estés más tiempo en sus instalaciones y así compras más y así consumas más. El dibujo sonoro, desde una experiencia comunicativa y/o manipuladora. Aparte de Trends Home y los supermercados, existen toda una serie de establecimientos cuya intención es hacerte vivir una experiencia en sus instalaciones. Como ejemplo, podemos citar el caso de las cafeterías Starbucks y los edificios de Las Vegas. Construcciones estas últimas que simulan espacios arquitectónicos propios de otras culturas y geografías a las que muy probablemente el visitante de esa ciudad de juegos americana no irá nunca. Tomás, ¿se podría entender un espacio construido, un espacio donde también se dibujan sonidos como una experiencia comunicativa? Entiendo que la arquitectura de Las Vegas es un caso aparte, dado que llega a un nivel de conocimiento de la arquitectura vernácula en la cual se puede jugar ya con el significado a otro, todavía a un nivel todavía más intenso, ¿no? Si bien en los otros casos cuando uno entraba en el templo sabía que iba a orar o iba a entrar en comunión con determinadas entes sobrenaturales, o cuando iba al Palacio de Justicia iba a recibir un castigo o iba a recibir o iba a ser, digamos, subsanado por algún tipo de
de cuestión que le había pasado, pues en el caso de Las Vegas lo que hay es una cierta complicidad. Es decir, nadie piensa que porque vaya al Caesar Palace va al Palacio del César. Sin embargo, tiene una experiencia estética en el Palacio del César vinculado con esa tradición grecolatina, ¿no? De algún modo, el espectador lo sabe, el que ha hecho el edificio, el que ha diseñado el espacio, también sabe que no está engañando, nadie es lo suficientemente necio para pensar que está en Roma en el siglo I a.C., pero hay como una especie de comunicación y los dos reciben una especie de experiencia estética. Una experiencia estética y comunicativa donde el sonido de las máquinas tragaperras puede llegar a desaparecer ante la visión del espacio donde se encuentran por parte de quienes no juegan y solo hacen turismo. O ese mismo sonido, no nos engañemos, también puede ser un elemento tótem del mismo casino, un dibujo sonoro que provoque una mayor fijación y obsesión del jugador compulsivo frente a su máquina de azar, su tragaperras. Deslocalización. Tomás Pizá, nuestro arquitecto y artista pintor invitado al capítulo de hoy, nos acaba de hablar de una experiencia en función del espacio construido. Luego, he compartido contigo la observación acerca de cómo el usuario de esa sala de juego de la ciudad de Las Vegas, puede que la viva como él ha descrito, sobre todo en el caso de no ser jugador, o quizás se centre en la actividad ludópata que está ejerciendo allí mismo, fomentada por el dibujo sonoro del tintinear de las monedas cayendo a modo de premio conseguido. Todo esto, nos da pie para observar otro tipo de dibujo, el dibujo de la experiencia vivencial y también sonora. Me refiero al de la deslocalización y lo que hemos visto justo al principio de este capítulo Observa, el podcast que fomenta tu sentido de la observación. Te estoy hablando de aquel momento en la película Tiburón en el que vivíamos una calma tensa, una experiencia tensa, desde el dibujo sonoro de aquella boya marina golpeada por el mar. Una experiencia que vivíamos no dentro del mar, sino sentado en una sala de cine, puede que a kilómetros, a miles de kilómetros, de la costa más cercana. A esto lo llamamos deslocalización, el espacio fuera del espacio, algo que también existe en la narrativa que emanan los edificios construidos que habitamos o que empleamos cada día, así como también existe en la actividad artística, entre otras muchas cosas que podrás observar desde tu propia experiencia tras escuchar esta última intervención de Tomás Pizá en nuestro capítulo de hoy. Sí, la deslocalización es algo que ha surgido, yo creo, en los últimos años, porque me cuesta entender el espacio deslocalizado, por ejemplo, la cultura del barroco. Me cuesta mucho, ¿no? Es decir, el templo era el templo, el palacio del rey era el palacio del rey, la cárcel era la cárcel, etc. Ahora existe una idea dentro de la modernidad líquida, es fácil entender que los espacios también lo son, ¿no? Y que un museo puede tener de repente una sede en otro lado, un artista puede exponer simultáneamente en varios sitios. Eso es fácil de entender hoy en día, pero no siempre lo fue, ¿no? Quizás el caso más fácil de explicar a lo mejor es un fenómeno que ha aparecido en las últimas décadas en el arte contemporáneo, que es la idea de hacer proyectos off, ¿no? Tú tienes a lo mejor una parte, digamos, más oficial y luego decides deslocalizar una parte de esa exposición en otro sitio, porque eso te permite interactuar de otra manera con la gente, porque el espacio cambia, ¿no? El museo tiene una lectura, tiene una manera de ser entendido por el espectador, pero de repente una plaza, una cafetería, un trastero, lo que sea, es otra manera de entender, ¿no? Y se percibe el arte de otra manera. El museo tiende a mitificar ese tipo de prácticas, mientras que la deslocalización pretende desmitificarlas, ¿no? Yo creo que eso está muy ligado también a la muerte del autor o como a la idea del arte como un gesto
grandilocuente, ¿no? Y empieza a hablar más de cuestiones relacionales, empieza a hablar más de cuestiones que tienen que ver con la inclusión de una comunidad dentro de los proyectos. Además, no suelen ser proyectos que hablen del uso del espacio como objetos, sino que trabajan más en cuestiones, como he dicho antes, relacionales. Es decir, comienzan a aparecer cuestiones comunitarias, de relación entre los individuos, etcétera, etcétera. Tomás nos habla de diferentes relaciones entre humanos facilitadas desde el uso de la deslocalización como forma de desmontar lo que te imaginas, sorprenderte y facilitarte el poder observar de una manera diferente. Deslocalizar desde una experiencia no deja de ser una actuación y un giro en la narrativa que bebe de una experiencia previa en la que los recuerdos se mezclan con sonido, como pasaba en el caso de la novia del siglo XXI, que en su boda empleó el traje que su madre usó 40 o 50 años antes para casarse, algo que hemos observado hace un rato. Pero la deslocalización del dibujo sonoro no solo está ahí. También la podemos lograr cuando desde nuestra casa, en la ciudad, empleamos un reproductor de sonido para trasladarnos mentalmente al campo o al mar, ya sea para rememorarlo o simplemente relajarnos. Deslocalizar también puede venir apoyado por un encabalgamiento visual. La boya en las aguas tranquilas de la película Tiburón es un ejemplo. Observa que deslocalizar provoca toda una serie de sorpresas. Esto puede ser potenciado si encabalgamos desde nuestra narrativa, también empleando el sonido como parte del dibujo de una experiencia que estamos trazando. Encabalgamiento y dibujo sonoro. Desde el inicio de este capítulo, que ya estamos finalizando, te he aportado intencionadamente toda una serie de elementos narrativos, hablados o sonoros, que buscaban suavizar la transición entre sus contenidos, o lo que por el contrario, te hiciera notar toda una serie de diferencias que terminarán provocándote sorpresa. Este modo de dibujar sonoramente todo un relato es una técnica audiovisual que se conoce como encabalgamiento audiovisual. A través del encabalgamiento, adelantamos información sobre algo que va a suceder a lo largo de la narrativa, de lo que deseamos proyectar o contar. Desde el audio, lo podemos hacer adelantando un sonido de tensión, por ejemplo, antes de una acción violenta. Desde el audio, desde una experiencia radicalmente diferente, podemos provocar un estado de tranquilidad y relax durante la visita a una tienda, como nos ha pasado con lo que Maribel Iboleón nos ha contado acerca del uso de la música en Train Home. Entonces, para nosotros es importante en nuestras tiendas tener una música que inspire pues, esa tranquilidad, esa paz, pero también esa elegancia y modernidad para que se transmitan los mismos valores que se expresan también en nuestros productos. Un estado que invita a imaginar cómo será el disfrute que tendrá el comprador una vez adquiera esas piezas y las tenga instaladas en su propio hogar. El dibujo sonoro, imaginado. Hoy hemos contado con dos voces invitadas. Maribel, acabas de escucharlo, ha compartido el para qué de la música que emplean en su espacio de venta. Tomás Pizá, por otra parte, nos ha hecho observar acerca del espacio construido, experiencia, deslocalización y ese sonido, ese dibujo sonoro con el que hemos relacionado todo lo por él relatado. Tomás es arquitecto, te lo comenté antes, y también es pintor. Alrededor de la pintura también hay un dibujo sonoro, que como los invitados a la boda de nuestro capítulo, podemos imaginar más allá de la intención de quien la ha realizado. Terminamos nuestro capítulo Observa, el podcast que fomenta tu sentido de la observación, con una pieza binaural, desde la que interpreto para ti una de las obras de Tomás Pizá.
puedes ver este cuadro desde la web coca.plus/sonoro, junto con más datos, referencia y elementos de apoyo a la entrega de hoy. Así que, si aún no los tienes puestos, colócate tus auriculares para así disfrutar mejor de esta experiencia de dibujo sonoro imaginado. Por cierto, aunque puede que lo hayas tenido correctamente colocado desde el principio, escucharemos de nuevo a Joana, quien nos dará toda una serie de breves indicaciones, para comprobar que así es. Por favor, ponte, si aún no los tienes puestos, tus auriculares. ¿Ya te los has puesto? Probemos su funcionamiento. Ahora me estás escuchando por tu izquierda. Y ahora lo haces por la derecha. Si no es así, comprueba que te has colocado los auriculares correctamente. Hola. Lo que acabas de escuchar es el primer minuto de una composición más larga, un dibujo sonoro, acerca de la obra del artista y arquitecto Tomás Pizá. He realizado esta pieza a partir de las sensaciones que este cuadro, que puedes ver desde la página web coca.plus/sonoro, me ha provocado. Un dibujo sonoro nos viene dado tanto por lo que podemos escuchar por diversos entornos, como también por lo que nos evoca la mirada de cosas o elementos, como en este caso es este cuadro. Terminamos. Este capítulo que acabas de escuchar es uno más de Observa, el podcast que fomenta tu sentido de la observación. Tienes más información, referencia y ejemplos de apoyo, para qué y para quién se hace, cómo puedes emplearlo si así lo deseas, dónde y cómo se ha grabado, quién es Lola, la voz digital cedida por Reed Speaker, esa voz que me acompaña. Soy Lola, una voz digital producida por Reed Speaker. ¿Quién ha sido el invitado de hoy? Y quién la referencia desde Trends Home, desde la web coca.plus/sonoro. Observa nació de la creatividad de quien te habla, Antonio Fernández Coca. Es un podcast que está reconocido desde un proyecto de innovación docente de l'IRIE y la Universitat de les Illes Balears, donde su autor es profesor titular de universidad. Toda la música empleada en este capítulo pertenece a la plataforma Artlist, con la que tenemos un contrato de uso universal. Los efectos sonoros han sido grabados especialmente para este capítulo. Algunos de ellos también pertenecen a banco de sonidos gratuitos, de los cuales te dejo referencia en la web coca.plus/sonoro.